quienes nos acompañan, a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales y nos escuchan a través de Javeriana Estéreo, bienvenidos y bienvenidas a Colombia 2050 Propuestas de País. Una serie de conversaciones con líderes que están presentes en las diferentes encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del 2026 de diferentes corrientes de pensamiento. Yo soy Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y junto a Luz Karime estaremos conduciendo este espacio de entrevistas hoy con nuestro invitado Mauricio Liscano. Bienvenido, Mauricio. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a los decanos, a Luz Karime, a Sebastián, a los estudiantes y profesores que nos acompañan y que nos van a ver a través de este programa. Pues aquí firmes, muy buena la iniciativa de poder debatir con ideas y con propuestas qué es lo que necesita Colombia. Mauricio Liscano es abogado, especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos, magíster en política pública y en administración de empresas. Ha ocupado diversos cargos públicos, los más recientes, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y además ha sido representante a la Cámara y senador de la República. Mauricio, nos gusta iniciar estas conversaciones conociendo a la persona, más allá del líder político. Usted y su familia pasaron por un momento muy difícil con el secuestro de su padre. ¿Cómo esta experiencia, pues de alguna manera, lo transformó y tocó su vida? A los 17 años, cuando yo era estudiante de la universidad, estudiaba en la Universidad del Rosario, pues secuestraron a mi padre, lo secuestró las FARC, duró 8 años secuestrado por las FARC. Incluso mi hermano también estuvo secuestrado por el EPL 6 meses. Yo soy víctima de la violencia y yo podría decir que ingreso a la política a raíz de esa situación, porque yo me dediqué como líder estudiantil, que era en ese momento, a la liberación de los secuestrados. Pues casi 7 años de mi vida estuve solo dedicado. En ese momento en Colombia habían 3.000 secuestrados al año. Era todo el tema del intercambio humanitario, cuando secuestraron a Ingrid Betancourt, a los diputados del Valle, a todas estas personas. Entonces dediqué mi vida casi que hasta que llegué a la Cámara de Representantes con la causa de liberación de los secuestrados. Yo podría decir que personalmente pues me cambió en términos de volverme una persona más resiliente, de aprender que hay que ser como las cometas, necesitar el viento contrario para elevarse, pero también pues digamos me metió accidentalmente al mundo de lo público, porque al principio hay mucha solidaridad. Cuando pasan estas tragedias la solidaridad es muy alta, pero llega un momento en el que la gente se cansa, la solidaridad va bajando. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de ir al Congreso a defender la voz de las víctimas, y ahí fue cuando me eligieron representante a la Cámara a los 25 años. Mauricio, los últimos cargos que ha tenido usted han estado más relacionados con el nivel nacional, el Ministerio, la Presidencia de la República. ¿Esa experiencia cómo se contrasta con la experiencia más territorial, con el trabajo en las regiones del país? Yo estaba en los dos, digamos, en el legislativo fui presidente del Congreso, fui senador de la República, el presidente más joven, además de la historia de Colombia. Fui presidente del Congreso a los 35 años. Yo soy de una región, de un municipio que se llama Risucio Caldas, y digamos que conozco y mi proyecto político empezó como un proyecto regional. Contrasta, yo diría que más que contrasta se complementan, porque realmente este es un país de regiones. Desde el ministerio lo que hice fue pues ayudar a las regiones. Conectamos 3 millones de personas, dejamos a Colombia en el primer puesto de la OECD de transformación digital, formamos 1 millón de colombianos, invertimos, por ejemplo en mi tierra pues hicimos la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas, hicimos centros de inteligencia artificial. Entonces al final del día, si uno quiere construir a Colombia, pues indiscutiblemente lo tiene que construir desde las regiones, y eso fue lo que yo hice desde el ministerio. El hecho de tener esa sensibilidad social y política y ser de una región, pues sí tiene una visión diferente a quienes creen que todo se hace desde una oficina o desde un escritorio en Bogotá. Nosotros lo hicimos desde el territorio. Entonces más que se contrastan es que se complementan. El ejercicio del Ejecutivo pues es mucho más de ejecutar, tiene uno más capacidad, la posibilidad de influir directamente. El ejercicio legislativo es más de representación, entonces es mucho más complejo, mucho más difícil, porque uno no tiene recursos, tiene que defender a las regiones desde su voz.
el Ejecutivo pues sí tiene la capacidad de que uno puede tomar las decisiones y hacerlas más fuertes, pero igual para la democracia pues los dos son muy importantes. Mauricio, usted recientemente recibió una amenaza. ¿Usted se siente seguro y cree que hay garantías para el ejercicio? La recibió mi papá, la recibimos en nuestra sede política de la campaña contra mi padre que está secuestrado, lo cual pues además es una miserableza porque mi padre ya fue víctima del secuestro. Él hoy no ejerce ningún cargo político, es un pensionado, o sea, que creemos y estamos convencidos o creemos que es algo contra la campaña en la medida en que pues atacarlo a uno, pues uno tiene más capacidad de defenderse, pero cuando se meten con la familia pues es un tema más complejo y más difícil de asimilar que cuando es contra uno mismo, que uno sabe cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo como candidatos. Entonces pues recibimos el día de ayer esa amenaza, ya le hemos pedido a las autoridades pues que procedan. Fue un sufragio que llegó a la sede donde dice que mi papá descanse en paz. Realmente para nosotros, sobre todo para mi mamá, pues fue muy difícil porque nos retrotrae realmente a las épocas que vivimos del secuestro. Entonces pues esperamos que pues se puedan tomar las medidas que se tomen. Hoy, que uno diga que hay garantías, pues no tanto. El gobierno dijo que 100 municipios, yo que recorro Colombia, yo le puedo asegurar que por lo menos hay 300 municipios en los que hoy no hay garantías electorales en las próximas elecciones, y si a esto se le suman las amenazas a candidatos, la muerte de Miguel Uribe, etcétera, y el espiral de odio sobre el cual estamos construyendo esta campaña, pues esta sí es una campaña realmente con muchos riesgos para la democracia, para los candidatos y para nuestras familias. Quería preguntarle por eso que acaba de mencionar del odio, y estando en el sector público, en la vida pública, seguramente no ha estado exento de críticas, de señalamientos. ¿Cómo ha aprendido a manejar o a lidiar con esas situaciones y cómo las enfrenta? Pues primero, digamos que uno ya aprende a entender la dimensión de las cosas. El hecho de que usted no esté en el sector público, pues primero es normal que critiquen y uno no tiene por qué afectarse en eso. Es lo normal, es el giro normal de la vida pública, es que hayan críticas, sugerencias, aplausos, también cosas negativas. Sobre eso, digamos, yo no tengo, digamos, queja y lo entiendo, y pues ya después de 25 años, mi primer cargo fue secretario de tránsito de mi ciudad a los 19 años en Manizales. Entonces ya uno, pues digamos que aprende un poco a convivir con eso. Lo que yo sí critico desde el punto de vista como dirigente político es que nosotros, no lo digo en mi caso, pero los dirigentes políticos y candidatos presidenciales cojan a Colombia desde la polarización, desde el odio, y crean que ganar esta campaña política es descalificar al otro, hacer shows, hacer payasadas, buscar likes. O sea, estamos en una espiral donde lo único que está generando rentabilidad política es el odio. Y eso, pues primero es irresponsable con Colombia, pero además también es irresponsable pues con ellos mismos, porque el odio en Colombia se transmite en violencia. Este no es un país donde un insulto sea un insulto, sino que un insulto cobra la vida, como en el caso de lo que sucedió con Miguel. Entonces, pues yo lo que he aprendido es, ya con el tiempo, pues uno coge realmente experiencia y, como decimos nosotros, cuero duro, cuero de burre, porque ya uno entiende que esa es la situación y muchas veces uno ya entiende también de dónde vienen las cosas. Entonces, pues muchas de ellas, o por lo menos en mi caso, la mayoría pues tienen intereses políticos y uno los entiende como tal. Hay momentos en los que uno sí tiene que escuchar las críticas, pues para poder ser mejor, así como dicen aquí los jesuitas, hay que ser más para servir mejor. Entonces eso me parece muy importante. Muy bien, en este espacio de conversaciones de país queremos proponer una mirada de futuro, y por eso quisiéramos saber usted cómo se imagina la Colombia de 2050, cuáles deberían ser los rasgos distintivos de nuestro país en ese momento. Primero, yo me soñaría una Colombia del 2050 que mantenga todavía su biodiversidad, porque si claramente no hacemos algo frente al tema del cambio climático, esa Colombia del 2050 pues sería una Colombia muy triste. Entonces me sueño una Colombia biodiversa, que mantenga su economía en términos de una economía tecnológica. Yo sueño a Colombia un país donde claramente la tecnología sea el elemento de desarrollo, un país donde tengamos toda la biodiversidad y conservemos nuestro medio ambiente y nuestra Colombia, un país donde tengamos niveles de cobertura
de calidad, de educación, de salud y por lo menos de agua potable del 100%, que para mí es fundamental, y sobre todo una Colombia en paz, donde los colombianos podamos cumplir nuestros proyectos de vida en este país y que no seamos un país expulsor de jóvenes, sino que lo podamos hacer. Y también me sueño una Colombia donde de aquí al 2050 hayamos aumentado la natalidad. Yo sí creo que es importante que sea una Colombia viva, llena de niños, llena de familia y que esto sea una Colombia pues alegre como lo que somos hoy. Y si no construimos esa Colombia, pues vamos a empezar a perder muchas otras cosas. Avancemos en esta conversación conociendo sus propuestas sobre diferentes sectores e iniciemos con educación. Colombia es un país que tiene una baja tasa de cobertura en educación superior, si lo comparamos incluso con países de la región, especialmente el acceso de jóvenes de bajos recursos económicos. ¿Cuáles serían sus propuestas para aumentar esa cobertura con calidad? ¿Y cuál sería el rol del ICETEX si usted llega a la presidencia? En términos de educación, la propuesta que nosotros estamos haciendo en términos de cobertura con calidad, bueno, primero cobertura y si quieres pues ya te hablo un poco de calidad. En términos de cobertura nosotros estamos proponiendo 750.000 cupos adicionales. Hoy 5 de cada 10 colombianos van a la educación superior. Los niveles de la OSCE, o para que un país pueda estar alrededor de 7 estudiantes sobre 10 que deben ir a la educación superior. Nosotros estamos más o menos sobre 5, 1 de cada 2. Lo que nosotros estamos proponiendo son 250.000 cupos en la universidad pública, a través obviamente de transferencias directas, y 250.000 cupos en la universidad privada. Yo creo en la universidad dual, yo no creo que es o la pública o la privada, yo creo en las dos, pero la universidad privada yo lo que estoy proponiendo es una estrategia sobre lo que se llaman las sillas vacías. Todas estas universidades tienen unas infraestructuras enormes y les cuesta lo mismo educar un salón de 30 que educar un salón de 40, porque es la misma infraestructura, el mismo profesor, la misma logística. Entonces tienen unos recursos hoy financiados que no son eficientes. Yo lo que le estoy proponiendo a las universidades, lo que le voy a proponer a las universidades privadas es, nosotros como gobierno, no ser pilo paga, que es muy costoso y es muy reducido, sino decirle a las universidades, miren, nosotros les compramos o les financiamos 250.000 cupos, pero no al costo de lo que usted le cobra al estudiante de estrato 3, 4 y 5 que tiene con qué pagar. No, usted me tiene que dar un costo bajo de lo que yo llamo sillas vacías y hacer un acuerdo con la universidad privada para suplir esos 250.000. Y los otros 250.000 tienen que ser tecnólogos del SENA. El SENA hoy está en politiquería y nosotros tenemos que hacerlo ahí. Desde el punto de vista de calidad, lo que yo estoy proponiendo es la educación superior tiene que hacer un cambio en su modelo de formación. ¿En términos de qué? Ciclos propedéuticos. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que vamos a hacer universidades de 5 años de formación. Nosotros lo que necesitamos hoy aquí en el mundo es, mire, yo me metí a Coursera o me metí a Platzi, hice un curso de programación de 6 meses, eso tiene que darle a las universidades como un crédito. Y tenemos que tener la posibilidad de estudiar diferentes cosas en diferentes universidades y eso tiene que valerse como créditos, lo que se llaman los ciclos propedéuticos. Incluso deberíamos llegar a pensar universidades que no hagan la educación, pero que no lo hagan en 5 años, sino en 3 años, no 2 semestres, sino 4 trimestres. Eso ayudaría, o cuatrimestres, perdón. Eso es lo que ayudaría realmente a mejorar la baja deserción, porque los estudiantes no están viendo cuál es el efecto de ir a la universidad. Hoy hay mucha discusión sobre eso. Hay que hacerlo más rápido, hay que hacerlo además más práctico. Yo estoy convencido que las universidades hoy, me estoy hablando un poco, pero las universidades hoy están dedicadas al tema de los rankings. ¿Quién está mejor en los rankings académicos? ¿Cómo quedan las universidades? Pero realmente, y esas universidades tipo A, que es lo que hay en el mundo, casi todas las de Colombia son tipo A, rankings y académicos. Pero hoy lo que está esperando el mundo de las universidades son universidades tipo B, universidades como MIT, donde yo estudié, o como las ITT de la India, o como las universidades en Corea, que son universidades prácticas, donde lo que hace la universidad es resolver un problema de la sociedad y no hacer tanta investigación. Hay que hacer investigación, pero a esa investigación hay que ponerle la D, hay que hacer I+D, hay que hacer investigación. Lo importante de la investigación es el desarrollo, no la I. Las universidades hacen muchos papers para que al profesor le paguen mejor, para que le indexen el documento, pero eso queda en las bibliotecas. Nosotros necesitamos universidades más cortas,
más prácticas, y lo que yo he dicho, y con esto finalizo, el gran cambio en la educación, más de primaria, más de secundaria, pero que también tiene que llegar a las universidades, y es que el gran debate de la educación es a través de los insumos. Es decir, hoy nos preocupamos si hay buena infraestructura, si hay buen transporte escolar, si hay alimentación, pero el debate de la educación no es el insumo, sino el resultado. Si nosotros cambiamos ese modelo de insumo a resultado, que es realmente pruebas saber, pruebas PISA, más, nosotros sí tenemos que empezar a mejorar los niveles de calidad. Hablemos ahora del mercado laboral y hablando de la relación también educación-trabajo. ¿Cómo transformar ese mercado laboral en el país para que haya esa articulación, pero también para que haya un sector informal mucho más reducido y se puedan ampliar las condiciones de vida para las personas trabajadoras? Hay como tres grandes definiciones de los problemas digamos, de economía laboral que deberían tener tres grandes soluciones. No hay una sola cosa que uno haga y resuelva el tema del empleo, por ejemplo. O sea, es imposible, es un problema muy complejo para que uno diga, hacemos esto y hay que hacer varias medidas. La primera es ciclo económico. O sea, nosotros tenemos que tener crecimiento económico para poder generar empleo. Eso es clave. Nosotros lo que estamos proponiendo es reactivar la minería y el petróleo, ampliar la frontera agrícola y hacer más tecnológico el campo, recuperar el tema de la construcción, Mi Casa Ya, y otros proyectos especialmente para menores de 2 salarios mínimos, y tecnología especialmente en servicios. Hoy se dice que proyectos como la nube, como la inteligencia artificial, van a ser el crecimiento del 6% del PIB en América Latina. Nosotros tenemos que llegar a lo mismo en Colombia. Entonces, ciclo económico es lo primero. Lo segundo es lo que se llama el desempleo friccional. ¿Qué es el desempleo friccional? Es una palabra muy técnica, pero es lo que hay que resolver. Y es el problema entre la oferta y la demanda. Nosotros no es que no tengamos tanta oferta de empleo, es que no sabemos dónde está, y los estudiantes no saben dónde está. La gente sale del trabajo, sale del colegio, sale de la universidad a buscar un empleo y no sabe dónde está el empleo. Y los empresarios tampoco, no se encuentran. Lo único que hay es las redes familiares, pero las redes familiares son muy débiles. Todos los estudios dicen que las redes familiares son muy débiles para conseguir empleo, porque es el tío, el abuelo. O sea, si usted no tiene una super palanca, el papá político, ministro, gran empresario, que es el 0.0% de los colombianos, el 99.9% de los colombianos, se levanta un día un joven y ¿a quién le entrega la hoja de vida? ¿Dónde hago? ¿Qué hago? Voy a una fila, la mando por un correo electrónico, nadie me la mira. Es decir, no se encuentra la oferta con la demanda. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es una plataforma de inteligencia artificial que enliste los empleos que existen en Colombia y que los estudiantes o los jóvenes o el adulto, porque esto no es solo para jóvenes, pueda saber dónde están los empleos. Nosotros tenemos que encontrar la oferta con la demanda para poder resolver el tema de desempleo friccional. Y la tercera política es estructural. Nosotros tenemos unos problemas estructurales en la economía colombiana que no permiten generar empleo en tres sectores: los jóvenes, doble el desempleo; lo segundo, las mujeres, más desempleo que los hombres; y tercero, el empleo en el campo, que es un empleo 83% informal. Entonces nosotros sí tenemos que diseñar unas políticas públicas para luchar contra el desempleo estructural. Entre ellos, ¿qué es? Pues primero, hay que tener incentivos tributarios y reducir para fiscales a las personas de primer empleo. Está en la ley de primer empleo, no se cumple, hay que hacerlo cumplir, porque si no la gente no la sacan porque tiene experiencia. Hay que tener políticas de equidad de género para que las mujeres tengan, y hay que tener políticas de ser más flexibles, por ejemplo, ahora las pensiones. O sea, un campesino que hoy está en el CISBEN nunca sabe salir del CISBEN. Hay que dejarlo en el CISBEN y hay que dejarlo que cotice no por meses, sino por hora de trabajo o por día de trabajo. Un recolector de café, 550.000 nada más en Colombia, puedan cotizar alrededor de una flexibilidad. Y ya lo otro, contra la informalidad, pues lo que hay que hacer es más crédito, más formación condicionada, menos requisitos, y luchar contra estos desempleos estructurales. Mauricio, hablemos ahora de salud. El sistema de salud está en una crisis financiera y de confianza de los ciudadanos. El sistema tiene una deuda de casi o más de 30 billones con clínicas y hospitales, lo cual pues pone en riesgo la calidad de vida de los colombianos, y además han aumentado de manera significativa
las quejas de pacientes que no reciben tratamientos a tiempo y medicamentos. ¿Cuál es su propuesta para, manteniendo la cobertura, mejorar la calidad en el servicio, pero sobre todo darle sostenibilidad al sistema? Sí, lo primero que hay que decir es que hay dos problemas. Un problema coyuntural ya, que es un problema de recursos, que se resolvería dando más recursos, pero vamos a volver a estar en una crisis en 4 años, como llevamos desde la ley 100, nos hemos pasado de crisis en crisis. Hoy el gasto de bolsillo, es decir, lo que los ciudadanos tienen que financiar del sistema ha aumentado casi al 38%, el 25% de la gente hoy tiene que comprar sus medicinas sin recursos porque ya el sistema no se las logra entender. Y yo creo que lo que hay que atacar es lo estructural. Para mí lo estructural son dos cosas. Una, algo que se ha discutido mucho y que estoy de acuerdo totalmente, y es giro directo, es decir, entre el ADRES y los hospitales. Yo no eliminaría las EPS, pero sí les cambiaría el rol, no los dejaría recibir recursos, sino administrar el sistema, referencia y contrarreferencia, pero no recibir recursos, porque es que el sistema tiene es perverso, porque el incentivo para la EPS es ¿cuál? Yo recibo por usuario, atiéndalo o no lo atienda, igual mi plata es la misma. ¿Cuál es el incentivo para la EPS? Pues no atender, demorar la atención, demorar al especialista, porque entre menos atenciones efectivas, más ingresos tengo, y eso hay que cambiarlo, y eso se llama unidad de pago por capitación. Yo soy de la propuesta de que hay que cambiar el modelo de unidad de pago por capitación, y hay que cambiarlo a un fee básico de quienes tengan disponible el sistema, porque pues tener un hospital disponible también cuesta, pero debería ser un fee variable, o sea, un ingreso variable a las EPS de acuerdo al numeral de atenciones y de acuerdo a unos indicadores de prevención. Entonces mi propuesta estructural es cambiar la unidad de pago por capitación, cambiar el rol de las EPS, transferir dineros directos a los hospitales, y seguramente pues hay que ponerse al día con el sistema. El sistema, lo que tú dices, tiene un déficit de más de 30 billones, que también hay que ver si es así. O sea, en eso también hay de largo y ancho, eso no es tampoco tan matemático como lo dicen, porque si tú miras hoy, el sistema sí está en una crisis, pero las EPS están en una crisis, pero la mayoría de los hospitales privados dueños de las EPS no están en crisis, porque ellos hacen integración vertical y le cobran mucho más caro a la EPS. Entonces usted va a una ciudad como Pereira, 3 hospitales nuevos, usted ve hospitales nuevos de oncología, hospitales nuevos de no sé qué, porque el sistema, como son dueños de las clínicas, las EPS están quebradas, por los hospitales no están tanto, los privados sí, los públicos sí, pero digo las clínicas privadas dueñas de las EPS construyen y construyen. Entonces también hay que revisar con calma qué es lo que está pasando, hay que hacer cambios estructurales al sistema. Sí se necesitan más recursos al sistema, pero si lo seguimos haciendo como estamos hoy, pues lo que vamos a seguir es metiéndole plata y metiéndole plata. Yo creo que hay que cambiar el pago de unidad de pago la unidad de pago por capitación por un fee fijo y variable de acuerdo a atención y a unos indicadores de prestación de servicio. Mauricio, hablemos de democracia y elecciones. Como sabe, pues hay una baja confianza en los partidos políticos, en los políticos, especialmente los jóvenes están desencantados un poco con la democracia. Esto no es exclusivo de Colombia, por supuesto, pero hay un sentimiento como de desapego por las instituciones democráticas y los actores del juego, digamos, democrático. Al mismo tiempo venimos de un proceso de paz en el que parte de los acuerdos estaban orientados a profundizar la democracia, a transformar un poco el sistema electoral para hacerlo mucho más incluyente, para generar representación a sectores tradicionalmente excluidos, pero eso quedó un poco en veremos. ¿Qué transformaciones propone al sistema electoral para profundizar la democracia en perspectiva de construcción de paz? Pues primero, nosotros estamos, no Colombia, estamos en el mundo en una crisis de democracia. Hoy, pues el 30% de los jóvenes, he visto encuestas, no creen en la democracia y mucha gente no sabe ni siquiera para qué sirve la democracia. El problema de la democracia es que es el único sistema que no se puede defender a sí mismo. No se pudo defender de Hitler, no se pudo defender de Chávez, no se puede defender de los Netanyahu, no se puede defender de los populistas. El populismo sí ha tomado la democracia y la democracia no tiene herramientas por sí mismas de defenderse. Entonces, claramente hay que volver a un tema que es básico y es volver a defender la democracia. Casi que yo diría que desde los colegios hay que volver a dictar cívica y democracia para volver a enseñarle a la gente lo importante de este sistema democrático. Hoy incluso uno ve, y lo he reflexionado mucho en estos días, es
Usted ve cómo, por ejemplo, Venezuela le dicen un país antidemocrático y es antidemocrático, por supuesto, pero los países árabes también, o sea, no tienen ninguna democracia, pero los países árabes son la estrella del mundo porque tienen toda la plata y los países, digamos, pues tercermundistas no. Pero eso sería parte de otro debate. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver otra vez a los temas de educación, y si yo propondría en Colombia para hacer un cambio, digamos, estructural, yo cambiaría por lo menos el Senado Nacional y yo volvería a un Senado de circunscripciones electorales, porque parte de lo que estamos viviendo es que la plata se tomó la política, no hay una representación, hay demasiada corrupción, las campañas están muy costosas. Hay que poner un sistema como el de Estados Unidos de circunscripciones más pequeñas, donde la gente tenga más claro por quién vota, donde haya accountability, donde haya responsabilidad, donde haya rendición de cuentas. Entonces, mi propuesta de una reforma política sería más educación, más instituciones fuertes. Gracias a Dios tenemos muchas y muy fuertes en Colombia, pero hay que seguirlas defendiendo. Hay que defender la democracia, no hay que dar eso por sentado, la libertad de expresión, la libertad de propiedad privada, la democracia como un todo hay que defenderla, y hay que hacer algunos cambios en la forma como elegimos a nuestros representantes en el Congreso, en nuestro sistema electoral, porque eso obviamente propicia mucha corrupción. Usted menciona la corrupción. En Colombia pues es un país que históricamente ha tenido altos índices de corrupción. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción en lo público, pero también en ciertas actitudes de los ciudadanos pues en Colombia? Para atacar la corrupción, a nuestro juicio se necesitan dos cosas. Lo primero, una reforma a la justicia. Hoy el sistema está diseñado para favorecer al corrupto. Pongo un ejemplo, yo fui ministro de las TIC, yo cuando llegué estaba el escándalo de Karen Anunivende, los 70.000 millones de centros poblados. Quien se robó esos 70.000 millones pues pagó 2 años de cárcel, 2 años y medio. Porque ¿cómo está el sistema? El sistema está diseñado para que si tú delatas, tienes un 50% de reducción. Perdón, si tú aceptas la responsabilidad. Entonces, sí, yo me robé 70.000 millones, sí, aquí me lo robé, sí me lo robé yo, 50% menos de la pena. Y si después delatas y dices, no, es que yo me lo robé con este, y yo sí me lo robé contigo, entonces terminan pagando 50%, 25% menos. Y en ese 25% son 2 años de cárcel. Entonces el incentivo para un corrupto es muy alto. En una impunidad donde es del 95%, la probabilidad de que lo cojan es del 5%. Pero si lo llegan a coger, usted ya sabe que delata y vuelve y sale, vuelve y roba, vuelve y delata. Es como si uno le dijera, vayas a la cárcel, le damos 70.000 millones o 10.000 o 20.000. Pues obvio, el incentivo es perverso. Entonces sí se necesita una reforma que no le dé garantías ni exenciones, ni por delación, ni por nada, por lo menos a temas de corrupción, excepto que devuelvan la plata, porque lo único que le devuelve al corrupto es la plata, pero la plata nunca la devuelven. ¿Sabe cuánto devolvieron del escándalo de corrupción de los centros poblados? 2.500 millones. O sea, eso es un escandaloso. Yo era víctima, no pude pelear más con la fiscalía, no pude pelear más con todo el mundo. De que solo nos devolvieron 2.500 millones, creo que como 7.000 van en efectivo, eso no es nada, se robaron 70.000. Entonces, y lo otro es lo que tú acabas de decir, es sanción social. Si en Colombia no hay sanción social a los corruptos, es decir, ponerlos en vallas, exponerlos a la opinión pública, sacar un muro de la lista de los corruptos, sacarlos en redes, que la sociedad realmente rechace la conducta, aquí no va a pasar nada. Realmente la sanción más grande contra la corrupción es la sanción social. Y eso no tenemos esa cultura. O sea, este es un país donde todavía el que se cola en la fila es el vivo, el que paga menos es el vivo, el que engaña al otro es el vivo. Eso se llama como la cultura del vivo y del bobo. Y esa cultura de esa malicia indígena que todavía hoy creemos que es muy buena y que entre los estudiantes el que se copió es el que más sacó 10 y no estudió, ese es el berraco. Eso pues se transfiere, digamos, en hechos de corrupción, y ahí sí tenemos que trabajar mucho en cultura ciudadana y en sanción social para avanzar, pero al mismo tiempo pues necesitamos reforma a la justicia. Hablando de corrupción, muchas veces se utiliza ese temor a que se expandan delitos y se propague la corrupción cuando se habla de descentralización, porque implica llevar más recursos o permitir el manejo de recursos públicos por parte de
autoridades locales. Entonces, el argumento de la corrupción a veces se utiliza para decir no a la descentralización, más bien que haya un control muy férreo desde el centro y se tomen las decisiones centrales. Pero al mismo tiempo hay en el país un pulso pues, para transferir más recursos, se hizo una reforma al sistema general de participaciones. ¿Cuál es su postura frente a eso? ¿Sí, más descentralización? No, yo no creo que la corrupción dependa del centro o de la periferia o de la descentralización en las regiones. La corrupción depende es porque pues, son corruptos, roban igual en el centro como roban igual en las regiones. O sea, lo que pasa es que en las regiones pues hay veces son más descarados, hay menos control, pero yo no veo que haya una diferencia en los grandes escándalos de corrupción, pues han pasado en Bogotá, los más grandes, y en el gobierno nacional, por lo menos en estos últimos 2 o 3 años, el caso de UNRG y todo eso, no son precisamente escándalos regionales. Yo creo profundamente en la descentralización. Yo creo que Colombia, si quiere ser un país más equitativo, un país más desarrollado, pues tiene que darle más, no solo recursos, porque el problema no es de recursos, es de competencias a las regiones para que las regiones puedan jugar un papel protagónico en el desarrollo y puedan resolver y sobre todo formar capacidades. Nosotros tenemos regiones con muy bajas capacidades de gestión pública y política. O sea, casi que hay una relación directa entre capacidad institucional, así que si uno fuera el libro de por qué los países son pobres o por qué fracasan los países, que la conclusión es la capacidad institucional, una de ellas, pues lo mismo nos pasa en Colombia, o sea, hay una relación directa entre regiones con baja capacidad de gestión, con baja capacidad institucional y pobreza y corrupción. Entonces, tenemos que darles más recursos, tenemos que darles más competencias, pero también tenemos que ayudar a muchas regiones de Colombia a que mejoren sus capacidades institucionales para poder que puedan enfrentar las dificultades de pobreza, de inseguridad, de inequidad, bueno, todo lo que está sucediendo. Y hablo de regiones como el Pacífico, regiones como La Guajira, regiones como los sures del Caribe, regiones como el sur de Colombia, como el Catatumbo, que requieren, digamos, mejores capacidades para enfrentar los problemas, no solo recursos y competencias, sino también capacidades. En materia de política internacional, ¿cuál debería ser la postura de Colombia frente, por ejemplo, a un gobierno como el del presidente Trump y qué debería guiar nuestra política exterior? Nuestra política exterior la debe guiar el pragmatismo y los intereses de los colombianos. Nosotros no podemos tener relaciones internacionales basadas en la ideología. Es que pienso igual a Trump o pienso en contra de Trump, o es que China me favorece, o es ideológicamente, o es que solo trabajo con Lula, o solo trabajo con el presidente de Paraguay si soy de derecha, o con Sheinbaum en México, es decir, con la presidenta. Entonces, yo creo que lo que tiene que precisar es el pragmatismo, los intereses de Colombia y la diplomacia. Entonces, ¿cuál es mi teoría con Estados Unidos? Uno no se arrodilla a Estados Unidos, pero pues tampoco lo confronta, tampoco se va a las calles de Nueva York a insultar a los Estados Unidos. Pues, ¿por qué? Pues porque el 30% de nuestras exportaciones están en Estados Unidos. Tenemos que cuidar el 30% de nuestra economía. Somos el segundo país receptor de ayuda militar después de Israel. Es Colombia, porque toda nuestra inteligencia y nuestra seguridad está atada a los Estados Unidos. Pues entonces tenemos que mantener buenas relaciones con ellos. Trump, estén los demócratas, esté el que esté, tenemos que trabajar bipartidistamente con los demócratas y los republicanos, que era lo que había logrado Colombia en los últimos 200 años. Hay que aprovechar que tenemos un nearshoring con los Estados Unidos. Entonces yo sí estoy totalmente convencido de que necesitamos una política exterior multipolar. Yo no creo que sea solo con Estados Unidos, hay que hacerla con China, hay que hacerla con cualquier país del mundo, pero es trabajar en equipo, no es pelear. Y cuando hayan crisis, como la que acaba de pasar, diplomáticas, pues hay que usar la diplomacia. No es que la canciller vaya y entregue la visa, que es el único camino que tenemos para resolver el problema, pues no puede cometer esa brutalidad de entregar la visa y entonces nos quedamos sin caminos para resolver el problema. Crisis hay en todos los países del mundo, entre Ucrania y Rusia, y se sientan y dialogan. Entre Israel y Palestina ahora están en una propuesta de paz. Entre todos los países del mundo hay crisis y hay formas de resolverlas, es la diplomacia. Pero parece que Colombia no solo se ideologizó en términos de relaciones exteriores, sino que además renunció. Creen que tener un problema es, o sea, que una discusión es algo demasiado grave y ya es ideológico y es obvio. No, los países tienen intereses y se confrontan de acuerdo a sus intereses
y esos intereses pues se resuelven con la diplomacia. Eso no tiene ningún misterio. O sea, no necesariamente porque Trump diga una cosa porque odia a Venezuela ideológicamente, no, pero también tiene una política interna que proteger, también es un mensaje que le está mandando al mundo, también son muchas razones sobre las cuales un presidente toma decisiones, sea Trump o el que sea. Uno debe entender eso y también debe jugar políticamente y diplomáticamente. Y en esa misma línea, ¿cuál sería su postura frente al régimen venezolano? No se puede reconocer, pero sí tenemos que tener un diálogo por lo menos comercial. Yo no estoy de acuerdo en cooperación militar porque el ELN está allá y sería entregarle nuestra seguridad a la Venezuela en términos de la frontera, pero cerrar la frontera, como hizo Duque, es el peor error del mundo. Cuando usted a Cúcuta, lo primero que le dice a la gente es no cierre la frontera, porque somos un país hermano, la misma gente come y vive de la frontera. Entonces hay que no reconocer el gobierno, pero sí hay que mantener relaciones comerciales y hay que mantener la frontera abierta. Entonces habrá que tener algún tipo de relación, por lo menos en términos de mantener la frontera abierta, así como usted desafortunadamente tiene que sentar con Cuba, como desafortunadamente hoy se tendrá que sentar con Israel a pesar de todos los problemas que existen. O sea, un país tiene que tener la capacidad de sentarse con dictadores y con no dictadores, no a reconocerlos, no a apoyarlos, no a fortalecerlos, pero por lo menos si hay algo en lo que tengan que resolver el problema, pues usted tiene que sentarse y resolver el problema, porque yo insisto que la visión tiene que ser pragmática sobre los intereses primero de los colombianos, no porque entonces Venezuela sea una dictadura, que es una dictadura, vamos a cerrar la frontera porque es que el perjudicado ya no es Venezuela, son los habitantes del norte de Santander. Entonces la posición es de no reconocimiento, de no cooperación militar, pero por lo menos sí de mantener la frontera abierta. Hemos hablado de polarización, de violencia política. Estamos en un contexto donde hay manipulación de la información, noticias falsas, recriminaciones, discursos de odio, etcétera. Y usted está participando en una contienda electoral donde hay mucho ruido y muchas de estas cosas. ¿Qué compromisos asumiría usted como candidato para contribuir a un entorno electoral, digamos, mucho más constructivo y mucho más positivo para el país? Pues nuestra campaña es precisamente, se llama colombianismo, porque lo que busca acabar y atacar es quitarle la agenda de los extremos, es unir a Colombia. Colombia es un país dividido históricamente desde la independencia, pasando por los federalistas y los centralistas, la guerra de los 1000 días, liberales y conservadores, y hoy estamos en una nueva visión que es derecha e izquierda, que además regionalmente es casi igual. Si uno pone los mapas de quién vota por la derecha y quién vota por la izquierda, son casi los mapas de quienes votaban por los liberales y quienes votaban por los conservadores a mitad de siglo. Lo único que ha cambiado un poco es Bogotá, el resto es casi exactamente los mismos. Las costas más liberales, el centro más conservador, la región andina, etcétera, derecha e izquierda. Entonces, un país dividido es un país fracasado. Mientras nosotros como colombianos no encontremos un propósito común, no hagamos un acuerdo, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental, no tengamos unas cosas sobre las cuales nosotros nos respetemos todos, no sé, la protección a la niñez, la lucha anticorrupción, el respeto a la policía, el respeto a las fuerzas militares, no sé, etcétera. Pueden ser 5 temas, educación para todos los niños, educación superior, cualquier de los temas que son fundamentales, si nosotros no le arrebatamos la agenda a los extremos, y esa es la base de mi campaña, y seguimos en esta polarización tan absurda como la que tiene Colombia, aquí no hay futuro, porque un país de extremos es un país primero ingobernable. Usted no puede ganar mañana la extrema derecha y la izquierda va a salir a hacer paros, puede seguir gobernando la izquierda y la derecha va a sacar la plata y no va a pagar impuestos y le va a hacer bloqueo institucional desde el Congreso, y si a la gente dice al otro va a decir B, entonces es imposible un país vaya hacia adelante cuando todo se dice que no en función de la idea, sino en función de quien lo dice. Y si la mitad de los colombianos está contra la otra mitad y nadie rompe esa polarización, este país está realmente al borde del abismo. Esto no es Estados Unidos, pues esto no es Europa. Aquí, este es un país donde la división genera odio, el odio genera violencia, y ya llevamos 200 años de violencia en nuestro país, producto en parte de la división, también del narcotráfico, pero producto en parte de la división. Entonces, mi campaña, que se llama colombianismo, es eso, es
no masismos, no uribismo, no petrismo, no santismo, es colombianismo. Poner unos propósitos comunes como colombianos y unir a Colombia. Necesitamos unir a Colombia alrededor de estos temas. Mi compromiso es mi campaña es basada en la unidad. Y unir no es unir a Uribe con Petro, eso no va a pasar nunca. Los políticos nunca se van a unir, porque los políticos viven de la división, divide y reinarás. O sea, la polarización es el que mejor le va con la polarización es al político. Pues ustedes ven que todo el día insultan, todo el día entre más payasadas hagan, pues porque obviamente eso le da más like, los medios de comunicación lo traen más, o sea, eso está inventado, o sea, eso es marketing político uno, hablen mal o hablen bien, pero que hablen, tratar de hacer la cantidad de opiniones que salgan de lo común para que los medios los lleven en dirección, aumente el reconocimiento, votan es por el que conocen, no por el que no conocen, y usted juega ya después entre el negativo y el negativo. Eso, que es marketing político, le hace mucho daño a la sociedad, y muchos políticos que no tienen ideas pues caen en eso porque pues es más rentable obviamente sacar la bandera de Palestina en el foro de la Andi pues que ponerse a estudiar de economía, y que usted habla ya de economía ficcional, pues ya nadie le entendió, ya nadie votó por usted. Pero el tema sí es que estamos haciendo una apuesta por realmente construir una unidad. Yo estoy apostándole a eso, esa es mi campaña. Luego mi compromiso con la unidad, con una campaña de bodas, por el respeto con el otro es todo, sin dejar obviamente de señalar las diferencias, porque esto no se implica, digo, no es unir a Petro con Uribe, es poner la gente primero y hacer debates. Hay que marcar la diferencia, pero una diferencia que se pueda expresar con respeto. Por eso poniendo primero la gente es la capacidad que tengamos de que la gente sea la que se una, no los políticos. Ellos no se van a unir. O se unen pero para ganarle al otro, pero no se unen para trabajar por Colombia. En ese principio de su campaña de la unión, ¿con qué partidos o precandidatos estaría dispuesto a hacer alianzas de cara a las elecciones del 2016? Yo en principio no vetaría a nadie. Yo no estaría ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Yo quisiera una propuesta más de centro, entendiendo que para mí el centro no existe. Yo creo en la unidad, pero y en el futuro no en la derecha, en la izquierda, del centro, pero digamos que si lo vemos en términos de lo que hoy se habla coloquialmente, creo que una propuesta más de centro. Estamos trabajando fuertemente en esas alianzas. Por supuesto falta mucho, pero yo en principio pues no. Cualquiera que crea que hay que unir a Colombia, que hay que trabajar por la tecnología, que hay que trabajar por la seguridad, por la educación, por el empleo, que quiera luchar por este país, que tenga buenas intenciones y que sea honrado, yo no tengo ningún problema de trabajar con ellos. Igual quien va a tomar la decisión pues es el pueblo colombiano. Hoy hay como mucha ansiedad porque la gente se une, aquí hay muchos candidatos, pero no hay nada más inexorable que el calendario electoral. Hay primera vuelta, hay segunda vuelta, hay consultas de partidos, hay consultas interpartidistas. O sea, vamos a llegar a uno, eso no nos quepa la menor duda. Bueno, Mauricio, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas de estudiantes, profesores, miembros de la comunidad educativa javeriana. Escuchemos primero la pregunta de Valentina Manrique, del Semillero de Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas. Dale. Listo. Buenos días, doctor Lizcano. En un contexto en el que la pobreza multidimensional en Colombia se mantiene en un 11.5% para el 2024 y a pesar de la reducción de la pobreza monetaria del 31,8% según el DANE, ¿qué tipo de modelo de desarrollo propone para que la superación de la pobreza no se limite únicamente al ingreso, sino que implique transformaciones reales en la distribución del poder, los recursos y las oportunidades? Gracias. Igual que con el empleo, la lucha contra la pobreza, Valentina, gracias. Igual que con el empleo, como lo dije ahora, la lucha contra la pobreza es una estrategia del Estado. La pobreza no la lucha el DPS o no la luchar contra la pobreza es una política pública transversal de todo el Estado colombiano. Pues, digamos, siguiendo un poco el modelo de pobreza multidimensional, lo que hay que hacer es tener unos indicadores de por qué la persona es pobre y ya no solo monetariamente, que sería $1 sino desde el punto de vista del desarrollo y empezar a resolver esos problemas. Entonces, una persona es pobre porque en una familia nadie de su entorno trabaja.
Entonces, es una política pública enfocada a esa familia, ¿no? No está hablando a todos, sino focalizada a que por lo menos los pobres, una persona de esa familia tenga un empleo digno. Una persona es pobre porque no tenga piso pavimentado, porque tenga piso en tierra. Entonces hay que tener políticas públicas para que a esa familia, la misma familia, tenga también piso, pavimentado, que le puedan poner cemento al piso. Una persona es pobre porque no tenga agua potable. Entonces a esa familia hay que ponerle todo el Estado para que le llegue el agua potable. Una familia es pobre porque sus niños no puedan ir al colegio, no tengan la posibilidad de estudiar. Entonces, lo que debemos hacer es focalizar mejor. En Colombia nos ahorraríamos 5 billones solo si mejoraríamos la focalización, usaríamos el CISBEN y no hoy los estratos, que eso ya murió. Si uno utiliza el CISBEN como mecanismo de focalización, solo nos ahorraríamos 5 billones del presupuesto general. Y eso los podríamos utilizar identificando esas familias, poniendo unos logros por familia, te estoy diciendo unos, por ejemplo, identificación. Una familia es pobre porque no tenga cédula, porque no tiene que conseguir trabajo, muchos no tienen cédula. Vivienda digna, pisos dignos, agua potable, servicios públicos, una persona tenga empleo, educación para los niños, alimentación. A esos pobres tenemos que, con el Estado, ponerles toda la oferta institucional con unos indicadores para que el Estado les resuelva ese problema a esa familia y lleguemos transversalmente a todos esos, no solamente cash transfer, pues o transferencias monetarias como hace Familias en Acción, porque eso que aunque ayuda un poco, no está sacando a las familias de la pobreza. El gran problema de nuestra política contra la pobreza en Colombia o de América Latina, porque eso no se lo inventó Colombia, se lo inventó México y Brasil, es que la gente tiene un mecanismo de entrada, pero no tiene un mecanismo de salida. Entonces, la gente les mete en los programas de pobreza, pero ya no salen de ahí porque pues, estimula más a quedarse ahí que a salir por los mismos, porque les dan más plata. Entonces, la señora tiene 4 hijos, entonces mientras el niño está estudiando le dan plata, pues tiene el 5º, tiene el 6º, tiene el 7º, porque lo que le interesa es quedarse en el programa. Entonces, yo lo que diría es aplicar la estrategia política multidimensional teniendo unos KPIs por familia, o sea, digamos unos indicadores de cuál es lo que lucha la pobreza, y el Estado tiene que focalizar toda su oferta institucional en esas familias, transversalmente. Perfecto, gracias. Gracias, Valentina. La siguiente pregunta la hace el profesor Jairo Rendón, director del Observatorio Financiero Rural. Mauricio, en una reciente entrevista usted hablaba de un gran pacto por el campo, donde, entre otras cosas, proponía garantizar que los intermediarios compraran la producción y que se redujeran las tasas de interés para los productores. Nosotros en el Observatorio Financiero Rural hemos observado como algunas iniciativas orientadas a mover las tasas de interés, por ejemplo, los cambios en la tasa de usura del microcrédito o pues, los lineamientos de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, lo que han logrado o lo que ha sucedido después de estos cambios es que cada vez más crédito fluye hacia los grandes productores, hacia las actividades de transformación y menos hacia los pequeños productores y la producción primaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a operar, por ejemplo, este mecanismo de garantizar la compra de la producción por parte de los intermediarios, donde tanto el productor, el comercializador, el transformador quieran participar y realmente logremos alcanzar el propósito de la estrategia? Yo lo que estoy proponiendo en ese gran pacto por el campo son tres elementos y ya te cuento cuál es el modelo que yo estoy buscando. El primero, yo sí creo que en algunos productos y en algunas zonas tenemos que tener garantía de compra. Y Colombia tiene experiencia en eso, lo tiene por ejemplo en el café. Y yo creo que ese modelo que es exitoso, yo creo que hay que tenerlo en todo Colombia, porque hoy la verdad, pues el intermediario es realmente el que hoy está abusando del proceso, porque el pequeño campesino produce y cuando va en el camión a vender a la plaza de mercado al intermediario, ya le cambian el precio y no tiene ninguna otra opción que salir a la calle. Entonces tenemos que tener garantía de compra. El segundo pacto por el campo tiene que ver con los insumos. Nosotros tenemos unos insumos muy costosos. En eso yo creo que
acertada un poco de este gobierno, y en eso a mí me gustaba esa idea de tener producciones de insumos agroquímicos públicos. Monómeros, por ejemplo, debería ser colombiano para volver la gran dispensa, para generar un control a la venta de insumos que está disparada en el mundo por el costo de la urea, lo que ha pasado en la guerra con Rusia, que es un gran insumo. Nosotros sí necesitamos como un control en el mercado, y es que el gobierno sí debe empezar a producir agroquímicos para poder controlar el precio, poner un precio más bajo y hacer bajar el precio a los privados que hoy especulan mucho. Yo sí creo que los insumos agrícolas deben ser más baratos. Y el tercer propuesta nuestra por el campo tiene que ver con el crédito. El crédito que hoy no llega, usted lo acaba de decir, cuando usted mira Banco Agrario, la plata la tiene en TES. Banco Agrario, su rentabilidad es de los TES, de comprarle TES al gobierno, tengo 6 billones en TES. Esa es la rentabilidad del Banco Agrario, y de prestarle a los grandes. O sea, no hay realmente un esfuerzo por prestarle a los chiquitos. Estoy de acuerdo, hay que quitar la tasa de usura para poder que sea más rentable o dar crédito más subsidiado. Y el cuarto tema es tecnología. Nosotros, en la medida en que sigamos un campo con asadón, pues no hay nada que hacer. O sea, es decir, nosotros tenemos que tener drones, inteligencia artificial, señales satelitales, que el gobierno le preste este servicio, yo lo llamaría de extensión a los campesinos. Yo creo que el modelo que nosotros podríamos hacer para resolver el tema del campo colombiano es hacer alianzas público-privadas como el modelo de la Federación de Cafeteros, pero frente a otros productos donde haya programas de extensión. Obviamente, pues esto hay que incluirle, seguridad, pero ya va a llegar allá, donde haya crédito, donde exista producción de agroquímicos más baratos y insumos para los campesinos, donde haya tecnología y donde por supuesto hayan bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Seguridad. Sin seguridad, pues todo esto que estamos hablando tiene sentido. Carreteras de vías terciarias, todo esto que estamos hablando no tiene sentido si los campesinos no tienen cómo sacar sus productos. Hospitales, escuelas. Hoy el campo se está envejeciendo. El campo tiene dos grandes problemas hoy. Uno, que se está envejeciendo. O sea, los productores campesinos cada vez están, ya creo que el promedio está como en 68 años. Y dos, lo que acabamos de decir ahora, y es pues que pues realmente la informalidad en el campo es muy fuerte. Entonces, los jóvenes hoy no quieren estar en el campo y se están migrando a las ciudades. Hoy cada vez somos un país más ciudadano de lo que éramos hace 50 años, y tenemos que recuperar el campo, porque eso, aunque suena muy de perogrullo, sin campo no hay paz, y sin campo pues no hay ciudad, y sin campo pues además no tenemos la posibilidad de tener digamos, soberanía alimentaria. Entonces, esas son nuestras propuestas, y me gustaría pues además, usted que es experto, escuchar mucho más y me cuenta qué otros mecanismos financieros son buenos para nosotros incluirlos en la campaña. O sea, me interesaría mucho aprender más de ese tema. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Jairo Andrés. Ahora vamos a escuchar a Lina María Prieto del semillero Sumac Causay. Buenos días. La pregunta es la siguiente. En Colombia, el desempleo juvenil supera el 18% y 1 de cada 4 jóvenes accede a un empleo formal. Esto refleja una brecha en la formación técnica y digital, así como una desconexión entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral. Además, la economía digital apenas representa el 2,8% del PIB, a pesar de su potencial para dinamizar sectores como el comercio electrónico, las fintech, el software y la inteligencia artificial. ¿Qué medidas concretas impulsará para convertir la economía digital en un motor de empleo formal de calidad y con enfoque descentralizado? Nosotros ya lo hicimos desde el ministerio. Yo lo que propongo es ampliar ese proceso. Lo primero es la conectividad. O sea, nosotros no podemos hablar de economía digital si la gente no tiene acceso al Internet. Entonces, yo propongo llevar al 100% el acceso a Internet. Hoy yo lo recibí en 60%, lo llevé al 70%. Estamos hablando de acceso fijo. Acceso móvil, Colombia está en el 92%. O sea, aquí hay 85 millones de líneas de celular en Colombia, tenemos 50 millones de habitantes. Y trajimos 5G. Pero lo primero es Internet. O sea, necesitamos Internet fijo de alta velocidad, ojalá fibra óptica o Internet satelital, para poder desarrollar economías digitales. Lo segundo es crear ecosistemas de innovación.
Colombia no crea ecosistemas de innovación. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Es la posibilidad de crear la unión entre la universidad, la empresa, la universidad, el Estado, pero eso es lo que se escucha, pero hay que incluirle el emprendedor que no está dentro del ecosistema y hay que incluirle el capital de riesgo o la gente que pone la plata. Entonces tenemos que empezar a desarrollar ecosistemas en las regiones para poder hacer transformación digital. Entonces, si la apuesta de la costa, de Cartagena es el turismo, pues hay que empezar a migrar esa apuesta que hoy es no digital a procesos de economía digital a través de este ecosistema de aplicaciones de inteligencia artificial, etcétera. O sea, tenemos que empezar a migrar de un estado no digital, que es Colombia, a un estado digital con influencia en inteligencia artificial, como creando estos ecosistemas para poder facilitar a través de menos impuestos, de más inversiones, el desarrollo digital en Colombia, entendiendo que Colombia es una potencia, por ejemplo, en producción de software en América Latina. Somos el primer país en transformación digital y hemos avanzado mucho. Cuando yo fui ministro le ganamos a Chile, a México, a Perú, siempre lo hemos ganado, pero a Argentina, a Brasil. Entonces, hemos avanzado. Y el tercer elemento se llama educación digital. O sea, nosotros tenemos que formar a los colombianos en habilidades digitales. En el 2030 la inteligencia artificial va a reemplazar la mayoría de los empleos, no los va a acabar, pero los va a reemplazar. Entonces necesitamos prepararnos para la realidad de la inteligencia artificial y necesitamos formarnos en habilidades digitales. Un programador puede ganar más que un profesional que estudie 5 años. Entonces, y tenemos que equilibrar, hay un libro muy importante, y qué pena me alargue, pero me ahorré tiempo en el otro. Entonces, hay un libro muy importante que es de una premio Nobel de Economía que se llama Goldwyn, que habla de la carrera entre la tecnología y la educación. El gran problema que tenemos en la humanidad es que la tecnología le ganó la carrera a la educación. Al ganarle la tecnología a la carrera a la educación, pues lo que estamos generando es inequidad. Porque ¿quiénes son los grandes millonarios del mundo? Pues los grandes big techs. ¿Quién se está quedando con toda la riqueza del mundo? Los que lograron aprender de tecnología, pero el 99% de la gente no sabe de eso. Entonces se está generando unas grandes inequidades. Nosotros tenemos que lograr que la educación alcance a la tecnología para poder que podamos poder generar equidad, porque si no la tecnología, en vez de ser un elemento habilitador de la equidad, termina siendo un habilitador de la inequidad, porque es el que logra entender inteligencia artificial, el que sabe programar, el que logra entender qué está pasando. La mayoría de los otros no saben y se están quedando enormemente atrás en la carrera. Entonces, esos 3 elementos para mí son la estrategia de volver a Colombia un país productor de tecnología, y es Internet básico, porque uno no puede hablar qué aplicaciones, pues si la gente no tiene Internet, eso no, o sea, eso sí no hay forma de hacer nada. Ecosistemas de innovación y educación digital. Muchas gracias. Gracias, Lina. La siguiente pregunta la hace la profesora Angélica Farfán, directora del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial. Buenos días, doctor Lizcano. Desde su experiencia como ministro de las TIC, me gustaría preguntarle qué medidas contempla para que los beneficios de las prácticas empresariales sostenibles, tales como las energías limpias, la eficiencia energética, la economía circular, también llegue a comunidades rurales o regiones que tienen menor acceso tecnológico, y cómo evitamos que esta brecha digital o la falta de infraestructura deje atrás a estos territorios frente a esta transición que necesitamos. Gracias, profesora. Yo estoy convencido que el sector privado, hasta donde sea posible, y el Estado, hasta donde sea necesario. Es decir, definitivamente hay zonas en las cuales el sector privado no va a poder resolver los problemas. Tiene que ser ya el Estado. Y yo pongo el ejemplo de lo que me pasaba a mí como ministro de las TIC. Yo llegaba a Nazaret, en La Guajira, o a Chilvicito, en Tumaco, no sé, a Suárez, Cauca, y entonces la gente me decía, se me acercaba y me decía: ministro, no tenemos señal de celular. Entonces yo cogía el celular y decía: bueno, ¿cómo que no hay señal? Sí, entonces llamaba al presidente de Claro, o al de Movistar, o al de Tigo, bueno, para no decir una sola empresa. Mira, presidente, ¿por qué aquí no hay señal? Entonces los tipos me decían: doctor, ¿le digo la verdad o la que usted? No, dígame la verdad. Pues la verdad es que nosotros allá no tenemos mercado. Allá, pues tenemos una antena 2G, pero si allá la gente no tiene cómo pagar el servicio, no tenemos economía de escala, pues nosotros no podemos poner una inversión muy grande, porque ¿cómo la subsidiamos? Entonces, ¿cuál es la solución?
nosotros tenemos que pagar desde el gobierno una cuestión de obligaciones de hacer las antenas a los privados para prestarle servicio a las comunidades. Entonces es como, porque el sistema es totalmente privado, por lo menos el de comunicaciones en Colombia. Nosotros no tenemos empresas públicas de comunicaciones. Bueno, digamos que PM es un poquito dueño de Tigo y la ETV, pero funcionan desde una lógica privada, no desde una lógica pública. Entonces, ahí lo que quiere decir es que el Estado es el que tiene que entrar a resolver con sus recursos, con el presupuesto nacional, con políticas públicas, esas comunidades para implementar servicios de Internet, lo acabamos de hablar. Yo, por ejemplo, que me inventé comunidades de conectividad. Entonces yo formé 2.000 comunidades de conectividad y están negociando un montón, donde yo le regalaba los equipos a las comunidades, 1.000, 2.000 millones, no era poquito, porque eso es caro, la tecnología es cara, y ellos prestaban el servicio de Internet y cobraban como una especie de acueducto comunitario. Pero yo tenía que llevar los equipos, tenía que formarlos, éramos 2.000 comunidades de conectividad, porque era la forma de competirle a Claro y a ellos que tienen que subsidiarlos y darles los equipos, las antenas y pagarles casi el Internet para que lo presten en esas zonas. Entonces, eso fue lo que encontramos. Yo que creo que hay que hacer en economía circular, por ejemplo, energía solar en las casas, que se puedan conectar al sistema, ahí sí le toca al Estado pura y dura, invertir, ponerle los techos de las casas, formar la gente, poner Internet, enseñarlos en temas de economía circular. Ahí, para mi juicio, lo que toca hacer es presupuesto general de la nación, en esas zonas donde los privados no tienen incentivos. Hay que hacer empresas comunitarias que no son con ánimo de lucro, pero tampoco son con ánimo de pérdida. Tienen que pagar alguna tarifa, tienen que tener alguna responsabilidad, no es darles gratis todo. Comunidades de conectividad, la gente tenía que pagar una tarifa, no era que le regalábamos el Internet, porque eso no es sostenible. Pero eso hay que hacerlo, digamos, en energía solar, que paguen algo en los techos de las casas y muchos otros proyectos que se pueden hacer de tipo comunitario. Gracias. Muchas gracias a la profesora Angélica. Ahora escuchamos al profesor Gustavo Ramírez de la Facultad de Ingeniería. Bueno, buenos días, señor Liscano. Atrayendo un poco las propuestas que usted ha venido comentándonos sobre la parte de seguridad de educación, hay algo que nunca noto en muchos de los candidatos y es la seguridad digital. Si bien Colombia ya tiene algunas leyes como la 1581, la ley 23.000, que protege la ley de datos, prácticamente no hay una política o no hay una sanción seria, y eso es un daño estructural que ha venido afectando. Sí hemos mejorado conectividad, hemos mejorado muchísimo en esa parte, hemos hecho líderes de transformación digital, pero nunca hablamos de competencias de seguridad. Por lo tanto, el cibercrimen ha venido creciendo, sobre todo en la región. Las denuncias, lo que se denuncia, que no es completamente todo lo que sucede en términos de delitos informáticos, ha subido de un año a otro entre el 20 y 30% de año a año desde el 2021. ¿Cuál usted considera que debería ser esa propuesta para mejorar? Porque también es un daño estructural que incluso empresas comercian nuestros datos existiendo estas leyes. De hecho, en campañas presidenciales de años anteriores o campañas de Senado, llegan mensajes no solicitados de información que uno no ha provisto, violando la ley de datos que es del 2012. ¿Cómo mejorar esto? Porque al final sigue siendo ahora hasta un mercado, ahorita que hablábamos de la inteligencia artificial, sigue siendo una forma de alimentar estos modelos, se comercia con estos datos, no implementan bien esas inteligencias artificiales porque no es necesariamente que la gente lo sepa usar, sino que la sepa usar bien, porque pues es lo que pasa y pues en Facultad de Ingeniería nos encontramos mucho en las asesorías que hacemos a las empresas, hay que saberlo utilizar, no es que usemos porque no tenemos ese conocimiento y esas competencias en seguridad. ¿Cuál sería su estrategia para este tipo de problemática? Bueno, primero tiene toda la razón, pues yo digamos, mis dos prioridades como ministro fueron ciberseguridad e inteligencia artificial. Y ya le cuento, lo que yo ya hice, pues es, digamos, exponerlo más grande. No lo hablo, pues porque en las campañas uno no logra, pues imagínense, si uno se va a cada tema, pues no logra comunicar, hay que ser muy preciso en 2 o 3 temas. Pero en temas de ciberseguridad, lo primero que hay que hacer, claramente hay que cambiar el Código Penal para que haya mayores sanciones en ciberseguridad. El año pasado tuvimos 20.000 millones de ataques en términos de ciberseguridad, desde ransomware, que un secuestro de datos hoy puede costarle a una empresa $3 millones, y a una empresa chiquita la quiebra porque le ponen más de $70 millones, pero a la mayoría de la gente le están haciendo phishing, le están haciendo scam, le están robando la plata por las aplicaciones, les mandan un link, les dan clic, les vacían todo, los llaman,
O sea, realmente estamos viviendo un modelo de inseguridad física que hoy se transfiere a un modelo de inseguridad digital. Entonces, lo primero hay que cambiar la ley. Lo segundo es lo que hicimos nosotros, que es formación. Colombia tiene, nosotros montamos muchos proyectos de ciberseguridad, tiene un déficit de formación en ciberseguridad, o sea, la gente no sabe realmente eso cómo se come. Hablo de los empresarios, hablo de las universidades, hablo de los ciudadanos, entonces hay que formar. Necesitamos talento colombiano que sepa de ciberseguridad hoy. La mayoría viene de España, viene de Estados Unidos, y en el mundo hay un déficit además de formación en talento en ciberseguridad. Y hay que llegar a algo que nosotros dejamos planteado, que llegamos hasta el SOC. Nosotros llamamos un SOC, que es un centro de operaciones de ciberseguridad para infraestructura crítica, pero hay que llevar a tener SOCs públicos, donde usted tenga un 017, un numeral como en España, 117 o 119, donde usted tenga un call center para poder asesorarse en temas de ciberseguridad, porque la gente no sabe. Entonces necesita pedir ayuda y no tenemos quién le dé esa información. Nosotros llegamos hasta el SOC, que es el Centro de Operaciones contra Ciberseguridad, que hoy en tiempo real protege todas las infraestructuras críticas de la nación. Eso lo dejamos súper montado en el ministerio, no existía, solo había el de las fuerzas militares, pero no había uno civil, y dejamos planteado el tema de llegar hasta un call center público para ayudarle a la gente. Pero la estrategia para temas de ciberseguridad es cambiar la ley, tener SOCs, o sea, centros de operaciones contra la ciberseguridad para evitar ataques, educar. Desafortunadamente el tema de la educación es fundamental, tanto al ciudadano como al técnico especialista, sobre todo para las empresas. Hoy no hay, la gente no sabe eso, cómo se come y cómo funciona, y hay que trabajar fuertemente en términos de crear capacidades más ciudadanas y de atención para resolver los problemas de ciberseguridad. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta la hace Manuel Sorzano, profesor de Problemas de Gobierno. Bueno, buenos días, Mauricio. Buenos días para todos. Mauricio, una pregunta de seguridad. Hace unos días lo escuché hablando a usted acerca del control territorial y se me vino a la cabeza preguntarle lo siguiente. Evidentemente es alarmante, inquietante, angustiante el auge de la gobernanza criminal en muchas regiones del país por actores estatales, crimen organizado, rebeldes, insurgentes, y es una preocupación evidente para la población y para el Estado. ¿Cuál es su posición para arrebatarles de nuevo ese control social que hoy en día estas fuerzas irregulares mantienen en varias regiones del país y así poder regresarle la legitimidad al Estado? Nuestra política de seguridad tiene 4 pilares. El primero es recuperar el control territorial, profesor, que lo primero es bloques de búsqueda para desarticular el crimen organizado como el que luchó contra Pablo Escobar y el cartel de Cali, aumentar la inteligencia, aumentar las recompensas y luchar contra la extorsión. Esto con componentes tecnológicos avanzados, cámaras de seguridad, reconocimiento facial, aplicaciones anti-extorsión, acabar con las llamadas de celular de las cárceles. El 58% de la extorsión en Colombia sale de las cárceles, algo que se podría resolver con algo muy sencillo. Nosotros llevamos un software que no se alcanzó a aplicar para evitar las llamadas de celular desde las cárceles, no a través de inhibidores, sino a través de un software en los operadores. Es decir, la tecnología puede ayudarnos mucho a resolver drones que hagan fumigación a baja altura para no generar daños, entonces, y evitar muertes. Hoy tiene más tecnología la Carlos Patiño, que ataca con drones, que el gobierno colombiano, que no tiene ni siquiera un escudo o antidrones. Entonces, el primero es un gran pilar de mano dura, de recuperación del territorio, de fortalecimiento de la fuerza pública, de protección jurídica de la fuerza pública, que no policía no le puedan pegar, no lo puedan secuestrar. Es que eso ya acaba de base con toda la política de seguridad. Pero no hay moral de un policía que salga y lo casquen en la calle y él no pueda sacar el arma, o un soldado que lo secuestren. Pues, eso sí, ¿qué pensará un ciudadano de eso?
El segundo pilar es justicia. Sin justicia no hay seguridad, nosotros tenemos un gran problema de justicia. La impunidad es del 95%, en las ciudades cada 10 personas que capturan, 7 salen libres. Entonces no podemos tener seguridad si no hay justicia. Tenemos que hacer una reforma a la justicia, tenemos que llevar jueces. Esto, por ejemplo, que pasó en el Catatumbo la vez pasada, que el ELN se metió y mataron casi 200 personas. Allá ni siquiera, allá no hay jueces, no puede entrar la fiscalía, no entra medicina legal, no hay levantamiento de cadáveres. Entonces, mientras no haya justicia en los territorios, pues no va a haber seguridad, porque si la justicia la implementa es el del clan del Golfo o la guerrilla, si roba una gallina, la gente no hay un juzgado al que ir. Usted roba una gallina en Mapuripán, ¿y usted qué hace? No va a coger un bus, que el próximo juzgado le queda 12 horas en el Meta. Usted tiene que ir al comandante de la guerrilla o los paras a decirle, venga, a mí me robaron la gallina, por favor resuélvame, y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces, tenemos que llevar justicia a todos los territorios y debemos acompañar la seguridad. El tercero es desarrollo local. La gente cree que es solo mano dura, pero ya hemos probado ese modelo. Y si a los territorios no les llevamos agua potable, carreteras, bienes públicos, pues la inseguridad vuelve, porque los jóvenes no tienen oportunidades, porque el único modo de empleo es los grupos al margen de la ley. Entonces, al componente de seguridad hay que ponerle un componente de desarrollo local. Y un cuarto componente que es relaciones internacionales. Nosotros, querámoslo o no, hoy en el nivel de seguridad que tenemos que tener relaciones con Estados Unidos y condenando lo que están haciendo con Gaza, toca tener algún tipo de relación con Israel en términos por lo menos militares, porque toda nuestra seguridad es basada en inteligencia israelí, en armas israelíes y en software israelíes. Entonces nosotros parar esos dos aliados, hoy Estados Unidos e Israel, es condenarnos a perder la guerra contra los grupos al margen de la ley. Entonces yo sí digo que esos 4 componentes son importantes: recuperación del territorio, justicia. Sin justicia no hay seguridad, y nosotros, este país no le pone mucho cuidado a la justicia, es como que la justicia fuera algo allá que no tiene nada que ver con la seguridad. El desarrollo local, las relaciones internacionales son los 4 pilares que tenemos en el tema de seguridad. Gracias. Bueno, al profesor Manuel, muchas gracias. Ahora vamos a concluir este espacio con un par de preguntas cortas, en las que queremos preguntarle cuál es el mensaje que le quiere dejar a los jóvenes de las universidades, a las personas que lo escuchan brevemente. Sí, el mensaje que yo le doy a los jóvenes es: si seguimos votando por la misma gente, vamos a tener los mismos resultados. Hay que votar por gente diferente. Necesitamos una nueva generación al poder. Yo sé que hay unos mucho más famosos que yo, que son los que la gente ve todos los días, que llevan más campañas o tienen más capacidad de hacer payasadas o de ser virales, pero yo sí creo que si los jóvenes, sobre todo, y esta nueva generación de colombianos, no recuperamos a la Colombia de las propuestas, de las ideas, de la unión, del consenso y de la construcción, aquí no va a haber Colombia, porque nos la estamos llevando por delante. Entonces yo lo que le pido a los jóvenes es: conozcan a Mauricio Liscano, sepan nuestras propuestas, síganos en redes y vean que sí hay una Colombia diferente. Lo que pasa es que en medio de esta polarización, en medio de estos ataques, en medio de tantos candidatos, pues es difícil ser diferente, pero sí lo somos, y por eso vamos a ganar, y por eso estamos trabajando para ganarnos la confianza de los colombianos. Y conózcanme mejor, que en la medida que nos conozcan mejor, pues vamos a poder asegurar no solo la victoria, sino generar más confianza para construir una mejor Colombia. Mauricio, cerremos esta entrevista con una pregunta más personal, igual que como iniciamos. Sabemos que uno de sus pasatiempos es correr y que incluso ha participado en maratones. ¿Qué es lo que más le apasiona de esta actividad? No, las maratones es la posibilidad de retarse uno a sí mismo. Yo ahora no estoy corriendo muy poquito, pues por la campaña me toca madrugar mucho, pero pues cuando hacía maratones, que fue hace más o menos 1 año y medio que hice la última, pues lo que me gusta de la maratón es la capacidad que uno tiene de controlar el dolor y de entender que uno es capaz de todo lo que se logra y que no es el que primero llegue, sino llegar. O sea, al final del día no es el que primero salga, sino el que llegue. Son 42 kilómetros donde uno realmente se enfrenta a uno mismo, al dolor, a los malos pensamientos. Cuando está corriendo y va con el kilómetro 20 o 25, yo, ¿para qué me metí en esta huevona? Vamos a bajarme aquí, voy a coger un taxi, termine, a mí quién me obligó. Entonces uno empieza como el diablo, digo yo, a hablarle cosas negativas. Después llega el muro a los 32 y usted dice, ¿y esto? ¿Y yo cuento de qué? Pero es la capacidad de tener la mente, de poder controlar la mente sobre el dolor, sobre las mentes. Entonces eso me gusta mucho de las maratones, que es la posibilidad de enfrentarse
a sus propios miedos, a sus propias capacidades físicas y la disciplina que le genera pues llegar a la maratón, ¿no? Hay que entrenar un año mínimo, 6 meses, todos los días, madrugando, pues cumpliendo un plan, ¿no? O sea, el 90% de la gente que corre una maratón de 42 kilómetros la termina. La razón es porque todo el que llega a una maratón pues está entrenado, nadie se levanta y dice, oiga, mañana me voy a ir a correr 42 kilómetros porque es chévere, ¿no? La gente hace de 5 y de pronto 10 y lo llama maratón, pero para 42 realmente se necesita un proceso de preparación y de formación para llegar. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad Javeriana y compartirnos su visión de país. A todas las personas que nos acompañan y nos escuchan, gracias también por participar en este espacio. Les invitamos a seguir esta entrevista en nuestras redes sociales y en Javeriana Estéreo. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes muchas gracias, muy amables, y los felicito por el formato. Gracias.